Buenos días, señor magistrado. Me voy a referir en cuestiones previas al incidente de objeción que se presentó el día 19 de octubre del año 2015. En ese incidente de objeción, la defensa hizo cuestionamientos y reparos en cuanto a la nulidad de la acusación del señor fiscal Harry Díaz en cuanto a que Ricardo Martinelli al día de hoy es el único procesado en cualquiera de los sistemas penales en la República de Panamá, llámese adversarial o inquisitivo, que no ha sido imputado a la fecha. El sistema adversarial, que para algunos dice que es nuevo, pero que nació hace 73 años en los procesos de Nuremberg en Alemania, en donde los vencedores juzgaron a los vencidos, se dio entonces el juicio al Partido Nacional Socialista Nazi. Hubo 24 personas que fueron procesadas en dicho juicio, que inició el 20 de noviembre del año 45 y finalizó el 1 de octubre del año 46. Dentro de ese proceso, que tiene como antecedente la Carta de Londres, se dijo que se iba a respetar la dignidad de las personas, porque quien dirigió ese caso fue el fiscal Robert Jackson. Y una de las cosas que habló Robert Jackson es de que había que darle un juicio justo a aquellas personas que aun cuando habían sido vencidos en la guerra y eran procesados por diversos crímenes contra la humanidad y contra la paz, tenían derecho a un juicio justo. Hermann Göring, Rudolf Hess, Karl Dennis fueron juzgados y procesados con un juicio justo en donde se les hizo una imputación. Ahí nace el sistema adversarial. Tuve oportunidad de tomar mi curso sobre el sistema adversarial y sus orígenes en la misma sala en donde se juzgó a los miembros del Partido Nacional Socialista Nazi. Y una de las cosas que nos enseñaron los instructores de Naciones Unidas es a brindarle un juicio acorde a derecho a toda persona. Ese juicio le ha sido negado a Ricardo Martinelli. No hubo una imputación. El fiscal pasó directamente a la acusación, violando lo establecido en la Constitución en el artículo 17, 22 y 32. Pero sobre todo el preámbulo de nuestra Constitución, que habla de la libertad como pilar fundamental de todo Licenciado, debido proceso. dijo 17, 32 y ¿cuál más? Y 22. Gracias. El Código Penal en su artículo 10, que habla sobre el debido proceso. El Código Procesal Penal, cuando en su artículo 5, 14, 280, 281 justamente se refiere a la imputación. Es una obligación que tiene el fiscal de ejecutar ese acto, porque es a partir de ese momento en que tiene la persona señalada de haber cometido un hecho punible la oportunidad de empezar a ejercer su defensa. Es a partir de ese momento en que empiezan a interrumpirse los plazos de prescripción. Y hay toda una serie de eventos procesales consignados en dichas normas. Eso no fue respetado para Ricardo Martinelli. La Convención Americana, en el artículo 8.2b y en la jurisprudencia, que es lo más importante, porque las normas pueden sonar vacías y huecas, pero es la jurisprudencia de los tribunales internacionales, cómo se ha interpretado esto, que es lo más importante. Y dicha jurisprudencia dice: el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa, de la acusación, esto es las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de esta y la caracterización legal que se da a estos hechos. Esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. Esto está consignado, señor magistrado, por la Corte Interamericana en el caso Tibi versus Ecuador, párrafo 187, y en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, párrafo 28. ¿El de Tibi, párrafo cuál? Caso Tibi versus Ecuador. Sí, correcto. Párrafo 187. Y en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, en el párrafo 28.
pongo a disposición también del magistrado de garantías, si así lo desea. Señor magistrado, a Ricardo Martinelli, ante la ausencia de la imputación, se le violó también el artículo 9.2 y 14.3a del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Se le violó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 8 y 11. Pero aquí hay algo que tengo que decir, magistrado. De lo que estamos hablando y debatiendo y argumentando en este sistema adversarial sobre la no imputación, hay un hecho muy particular y es el que usted ya prejuzgó sobre este tema. Porque cuando hicimos una audiencia el 29 de enero del 2018, aquí tengo el audio y video, tengo la transcripción si así también se desea, usted en un voto razonado que empezó a la hora con 15 minutos de ese caso conocido como el 87614 y finalizó en el minuto, en la hora, 1 hora con 32 minutos. Usted señaló que... ¿Me puede repetir los minutos, por favor? Usted dio su voto razonado, señor magistrado, cuando se dio lectura al fallo y después de los salvamentos de voto de 4 magistrados a la hora con 15 minutos. Ok. Y finalizó a la hora con 32 minutos con 44 segundos. Ahí usted se mostró partidario de no aplicar lo que había establecido la Corte Suprema de Justicia en el fallo de inconstitucionalidad de Oiden Ortega, cuando presenta la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 491A. Es decir, que el tema que hoy estamos debatiendo, usted ya lo prejuzgó, pero conociendo lo que usted dijo, yo quiero decir... ¿El fallo del magistrado Ortega cuál es? No, la advertencia de inconstitucionalidad que presentó el magistrado Ortega. Sí, pero eso no me dice nada, necesito fecha. Se lo voy a decir, magistrado. Sí, gracias. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó su fallo sobre dicha advertencia el 19 de diciembre del año 2015, publicado en la Gaceta Oficial 27.941b. Ese fallo que declara inconstitucional el artículo 491A dice que se declara inconstitucional dicha norma, firmado por Hernández León, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega, Luis Mario Carrasco, Harley Mitchell, Gisela Agurto, Nelly Cedeño de Paredes, Abel Augusto Zamorano, José Ayú Prado. Pero lo importante, más allá de la declaratoria de inconstitucionalidad, fue lo que dijo el Pleno en el penúltimo párrafo de dicho fallo. Cito: ello no sin antes dejar claramente establecido que esta decisión que conlleva que desaparezca del mundo jurídico la norma atacada no producirá ningún vacío legal, ya que la norma aplicable en ocasión de este hecho es el contenido del artículo 481 del CPP en concordancia con el artículo 291 contenido en ese mismo cuerpo normativo, y con ello preservar principios importantes de este nuevo sistema procesal penal como los de eficacia, economía, constitucionalización del proceso, justicia en tiempo razonado, entre otros. Pero ¿qué dice ese artículo 481? Porque usted en su voto razonado dijo que como usted no había firmado el fallo, usted no estaba vinculado al mismo. Pero es que resulta que el artículo 206 de la Constitución, cuando le asigna la principal tarea a la Corte Suprema, que algún día se ha de suprimir, dice que es la guarda de integridad de la Constitución. Y ese artículo 203 dice que los fallos son finales, definitivos, obligatorios y deben ser publicados en Gaceta. Pero si son finales, definitivos y obligatorios, por supuesto, magistrado, por supuesto que allí se da la situación que deben ser acatados por todas las personas, sean o no magistrados, seamos o no funcionarios, seamos o no políticos, porque aquí no se trata de que si cumplo o no cumplo el fallo, es que el Pleno de esta corporación en acción de tutela constitucional lo dijo.
Artículo 481. En los procesos penales que conoce la Corte como tribunal de única instancia, se seguirá el procedimiento oral previsto en este código para los procesos comunes u ordinarios. Y resulta que estamos en este momento ante un sistema que, según el fallo de la Corte, a Ricardo Martinelli se le tenían que aplicar todos y cada uno de los preceptos que se aplican para los procesos comunes. Y dentro de los procesos comunes están consignados la formulación de imputación consignada en el artículo 280, cuyos efectos están narrados en el artículo 281. Entonces no se trata de que si nosotros queremos antojadizamente que a Ricardo Martinelli se le impute o no se le impute. Es el único procesado en la República de Panamá, en cualquier sistema que no ha sido imputado. Yo no me sentiría jamás orgulloso de un proceso de participar. Nunca me sentiré orgulloso de ver ni a mi peor adversario, porque enemigos no tengo, ver un juicio en donde se le conculquen sus garantías y sus derechos. Porque si de eso se trata, justamente Robert Jackson lo resumió en su famosa frase en los procesos de Nuremberg. No podemos consentir atropellar o vejar los derechos humanos, porque cuando la historia se escriba, esa historia nos va a juzgar a nosotros. Y somos hoy los vencedores, pero podemos ser los vencidos mañana. Esas frases están escritas en el Museo de Nuremberg, donde se celebró el juicio. Esa sala existe. Todos los elementos que se dieron dentro del juicio están allí. Y yo con esto, señor magistrado, cierro simplemente porque quiero dejar constancia para la historia de este juicio de que Ricardo Martinelli fue ultrajado y fue humillado porque se le violó su derecho más fundamental, el de ser imputado. A pesar de que conozco su criterio, y yo pienso, obviamente, que usted cree en él, pero resulta ser que sus propios colegas dijeron lo contrario. Muchas gracias.